Muy buenas tardes a todos mis hermanos. Buenas tardes, mi hermano Manuel. Sí, Dios le bendiga. Damos comienzo a un nuevo programa, ¿ya? En el cual los programas anteriores estuvimos hablando de la salvación, mi hermano Manuel, y también del arrepentimiento. Y de la salvación estuvimos hablando de que era necesario el arrepentimiento para proceder a la salvación. Amén. Y otro factor que queremos ver hoy es, es la fe, ¿ya? Como te ponía el título, la fe que salva. La fe que salva. ¿Ya? O sea, la fe en el caso verdadero, o sea, lo que es realmente, cuál es la fe que debemos tener para poder ser salvos. Amén. Amén. Bueno, el Espíritu Santo nos inspiró a buscar un pasaje bíblico, Amén. al cual le daremos lectura, el cual se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, al cual le daré lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así es. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. 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 Es bien importante entender que, y lo vimos en los capítulos anteriores, del tema de la salvación, que esta salvación no se recibe por lo que hacemos, ni se recibe por lo que tengamos o queramos comprarla, sino que esto es un regalo de Dios, ¿ya? Y se recibe por medio de la fe. Amén. Pero aquí es donde nosotros queremos detenernos un poco y decir en qué fe. ¿A qué? Porque nosotros, si preguntamos al mundo secular, todos tienen fe, ¿ya? Hay personas que tienen fe en sí mismos, Así es. hay personas que tienen fe en San Pedro, hay personas que tienen fe en la Virgen, y no quiero con esto denostar a las personas que tengan esa fe. Hay personas que tienen fe a los santos, ya a los ídolos, y así pues, podemos, como le dijera, abarcar una infinidad de tipos de fe. Pero la fe bíblica es bien específica y yo creo que es merecedor de tener a la palestra este tema en el cual nosotros podemos indagar dentro de la palabra del Señor, como decía mi hermano, que por gracia soy salvo, lo que decía la palabra del Señor, por medio de la fe. Así que yo creo que nosotros podemos ver, en primer lugar, darnos cuenta o dar a entender qué es la fe, ¿ya? Y más que nada ver qué es la fe, también ver cuál es la fe que agrada a Dios, También. ¿ya? Porque no toda la fe, como decía, hay una gama y cantidad de personas que tienen fe en diferentes cosas, pero ¿cuál es la fe que agrada a Dios? La fe que recibimos por testimonio de Dios, ¿ya? O qué abarca la fe, o qué, en este caso, cuáles son los resultados de la fe, ¿ya? Así que en eso vamos a indagar con mi hermano Sí. Manuel. Hay una sola fe. Eso es lo que tenemos que dejar claro. Por aquí, si bien claro, Hay una sola fe. don de Dios. A O ver. sea, la fe proviene de Dios, no proviene de mí. Que yo crea en el santito de turno no significa que sea fe verdadera. Empecemos por eso. Claro, Porque si no proviene de Dios, no es fe. no es fe. Yo muchas veces he escuchado en lugares decir, tenemos que aumentar la fe, como si la fe proviniera de nosotros. Exacto. Pero la fe no proviene de nosotros. La palabra de Dios en ese caso a nosotros nos enseña que cuando nosotros vemos que tenemos poca fe, ¿qué nos pide? Pedirla. ¿Qué nos pide el Señor? Pedirla en oración. Recordemos que la fe es ¿Por qué? parte del fruto del Espíritu. Amén. Entonces, por ende, la fe proviene del Espíritu Santo. Claro. Ahora, si no tienes fe, hay que autoexaminarse. Eso es.
¿Y cómo yo me puedo examinar en este caso de ver si es que realmente tengo fe? ¿Ya? La fe es más que una esperanza. ¿Ya? La fe es la convicción profunda o la certeza de que la palabra de Dios se va a cumplir en mi vida. ¿Ya? Y que Él tiene el poder para cumplir sus promesas. ¿Ya? Y este tipo de fe es la que se fortalece solamente en una persona. Y ese es Jesucristo. ¿Ya? Nosotros estamos hablando de la fe y la fe se fortalece solamente en Jesucristo. No proviene de nadie más. ¿Ya? La fe que salva es la fe que yo deposito en el sacrificio de Cristo. ¿Ya? Hebreos 11:1 nos dice que la fe es pues la fe es la certeza de lo que se espera, ¿ya? Y la convicción de lo que no se ve. O sea, cuando yo estoy convencido de que las promesas de Dios, ¿ya?, van a llegar a mi vida, eso es fe. Eso es tener fe. Cuando yo estoy convencido, cuando yo estoy esperando lo que no sé o lo que no entiendo, pero sé que va a provenir de Dios. Y quiero contar algo personal en este sentido. Bueno, muchos hermanos que a lo mejor nos están viendo supieron del accidente que tuve, pero en ese momento yo he recapacitado, he meditado y he pensado muchas veces, pero una cantidad de veces, y he pensado que yo le clamé a Dios en ese momento del accidente, que yo lamentablemente quedé colgando en un poste, pero yo le clamé a Dios para que me bajara. ¿Ya? No haciendo alusión a cómo se podría decir, a lo secular al intelecto de poder, ¿cómo bajar? Yo le pedí a Dios que me bajara y Dios me bajó. Y Dios me bajó. ¿Cómo? Todavía no me explico. ¿Cómo me bajó? Todavía no lo puedo entender. ¿Ya? Pero sí sé que en ese momento pude depositar la fe en Él. Y Él fue el que me libró prácticamente de la muerte. Y Él me libró para poder dar a conocer que Dios aún hermano, aún en este tiempo está dando cumplimiento a sus promesas, porque la palabra del Señor a mí me dice que Él estará conmigo todos los días. Y Él en ese momento estuvo conmigo. Yo el otro día meditaba y decía, pero el Señor estuvo conmigo en ese momento. Y quizás pasaron un momento un lapso de tiempo ya, que para mí fue eterno, pero un lapso de tiempo en el cual Dios comenzó a obrar ahí. No solo en mí, sino que también en mi hijo. Y nosotros pudimos ver la gloria de Dios. O sea, sin fe, primero la palabra del Señor es certera, es imposible agradar a Dios. Así es. Sin fe. Y segundo, que por medio de la fe nosotros alcanzamos las promesas de Dios, así como Abraham alcanzó la promesa. Amén. Amén. Así que es importante este tema de la fe. Usted recalcaba Hebreos 11:1, que nos dice lo que es la fe. Claro. Básicamente la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperamos recibir algo que proviene de Cristo. Así es. Un Cristo que no vemos actualmente. Exactamente. Que no lo palpamos. Pero lo sentimos. No lo olimos. No. Pero sabemos que está ahí. Que está. Eso es fe. Por esa fe, la iglesia primitiva recibió la aprobación. Exactamente. Porque ellos tenían una fe absoluta en Cristo Jesús, que pronto volvería. Recordemos que la iglesia primitiva fue perseguida por muchos años, más de 3 siglos. En el 311 ya con Constantino. Pero en esos 300 años, los mártires cristianos morían con la esperanza del encuentro con Cristo, de que los levantaría de la muerte al otro día. La certeza de que yo muero hoy y yo mañana resucito. Claro. Esta era la fe de ellos. Exactamente. Esta es la convicción de ellos. Y es lo que nos falta hoy en día.
De hecho, los hechos de los apóstoles nosotros nos relatan el primer mártir, que fue Esteban. Esteban. ¿Ya? Que su fe estaba depositada en el Señor Jesús y dice que él vio con sus ojos al Señor sentado a la diestra de Dios. Sí. ¿Ya? Y entregó su vida, a él no le importó morir porque La fe a Cristo era mucho más mayor que la vida misma. Pablo lo deja bien claro, ya, morir en Cristo, o sea, es mi ganancia. Es ganancia. Eso es lo que nos falta hoy en día. Amén. Nos falta esa fe de entregar todo a Cristo, dejar todo en sus manos. Amén. Solamente, como dice su palabra, buscar las cosas del reino y lo demás será añadido. Pero no nos enfocamos en añadir y no buscar al reino. Exacto. Estamos enfocados al revés. Hemos perdido esa confianza en Cristo, hemos perdido esa fe en Cristo. Ese pronto volverá, ya no lo vemos tan cercano, ya lo posponemos. ¿Por qué? Porque los mismos cristianos hacemos planes, nos proyectamos a 1, 2, 3 años. Exacto. Entonces, ¿dónde está mi fe en que Cristo volverá pronto? Porque Cristo puede venir mañana. O más rato. Entonces, ¿yo cómo me puedo proyectar? En 3 años más voy a hacer esto. Si mi fe está en Cristo, que pronto volverá por su iglesia. Hay una frase que a lo mejor coloquialmente siempre se pone en todo lugar y dice, si Dios quiere. Pero es una verdad. Claro, es si una Dios verdad. Quiere, o la otra que yo ocupo mucho es, si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios. Entonces, si es la voluntad de Dios, vengo mañana. Si es la voluntad de Dios, puedo estar allá. Pero si Dios quiere otra cosa, si Dios me llama ante su presencia. Claro. ¿Estaremos preparados para eso realmente? Porque todos le tenemos miedo a la muerte. Todo. O sea, no hay ser humano que no le tenga miedo. De hecho, nadie quiere morir. De hecho, estamos diseñados para poder enfrentar ese momento porque nuestro cuerpo produce enformina, ¿ya? Y se activan todas nuestras defensas. Ante cualquier situación, ¿cómo se dice? Extrema, en el cual nosotros podemos ver que podemos, como dijera, actuar incluso adquiriendo mayor fuerza por salvar. Ahora, recordemos que fuimos creados eternos, pero a través del pecado nos condujo a la muerte. Por eso es que ahora, a través de Cristo, tenemos salvación y vida eterna, pero esa vida eterna no es en este cuerpo pecaminoso. No, es en el espiritual. Eso va a ser un cuerpo transformado, mutado. Seremos mutados a otro cuerpo para la gloria de Dios. Así es. Entonces, en este pasaje bíblico hablamos de que por medio de la fe somos salvos. Amén. Y a veces de la fe, no de las obras que hagamos. Así es. Porque hay una confusión. Muchos creen que por lo que yo hago me salvo. No. Lo que yo hago demuestra que yo ya soy salvo. Claro. No, yo me porto bien. Yo soy bueno, pero es mentira, porque Cristo dice, ninguno es bueno. Entonces, en resumen, la salvación es un regalo gratuito de Dios. Amén. Eso es. Esa es la salvación. Y la salvación se produce por la fe en Jesucristo. Por la fe en Cristo. Por la fe en Jesucristo, en el cual nosotros podemos ver a través en la iglesia, nosotros nos damos cuenta a través de cada reunión, cada persona que llega, cada persona que busca de Dios y vemos que depositan su fe en Jesucristo, comienzan a vivir una vida nueva. Ahí la iglesia muchas veces falla porque nos quedamos con el compromiso de fe de ellos que tienen, pero después no trabajamos con ellos. Qué bueno que lo nombró. Y muchos caen, porque yo he visto gente que llega y se compromete con Dios. Amén. En su emoción, en su, no sé, en su sentir del momento, no sé cómo llamarlo realmente, en su encuentro con el Espíritu Santo. Pero no hay líderes. Pero después nos quedamos con eso y después el líder no trabaja, porque hay que fortalecer después al hermano, hay que enseñarle, hay que guiarlo, porque hay uno que no va a querer que venga. Amén. Hay un pasaje bíblico en los Hechos, capítulo 16, cuando habla del carcelero, ¿ya? Con Pablo. Entonces,
Todos conocemos la historia del carcelero, de Pablo cuando estaba en la cárcel, vino un gran terremoto, ¿ya? Y el carcelero pensó que se le iban a arrancar todos sus presos y obviamente se quería matar porque el castigo quizás, ¿cómo sería? Que él prefería matarse solo y Pablo le dice que no se haga daño, que estaban todos ahí. Y entonces él le pregunta, ¿y cómo puedo ser salvo? Y en Hechos 16:31 le dice, cree en el Señor Jesucristo, que serás salvo tú y tu casa. Pero fíjense que en el versículo siguiente habla que fueron a su casa. Fueron a su casa en los versículos siguientes. Fueron y hablaron de la palabra de Dios. Y los bautizaron a todos. Entonces, hay un seguimiento y nosotros como en este caso, como pastor o líderes de la congregación, ya tenemos que tener ese enfoque. Claro, aquí en el 32 es claro. Sí. Y le hablaron la palabra. Le hablaron la palabra, sí, pues eso. O sea, no hicieron pirotecnia, no. Le hablaron, le predicaron de Cristo Jesús. Le explicaron. Tal como lo estamos haciendo nosotros en este momento. A todos los que estaban en su casa, y ahí fue convertido a través de la palabra. Entonces muchas veces vemos, y me hago responsable de esto, vemos manifestaciones carnales por medio de una alabanza, y lo toca, y se compromete con Dios, pero después se olvida. Eso es nulo. ¿Por qué? Porque no hay palabra. Es la palabra la que transforma, es la palabra la que cambia a la persona. Es a través de la palabra que nosotros recibimos al Espíritu Santo, de verdad. Entonces, si no hay palabra, no hay. No hay camino. No se alumbra el camino. Si no hay palabra, la persona no puede cambiar. No puede caminar. No puede caminar, no puede transformarse, porque ¿a qué se va a transformar si no conoce? Claro. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, Salmo 119. Eso, cuando recibamos a los hermanos que hacen el compromiso con fe, después de eso, hagamos el trabajo que tenemos que hacer, hablemos de la palabra, prediquemos de la palabra. Exactamente. Y lo otro es que mediante nosotros entregando la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra. ¿Ya? O sea, no viene porque, no viene porque se hizo un milagro en la iglesia. La fe proviene de Dios, pero a través de la palabra del Señor. Sí, amén. ¿Ya? Y esa fe que proviene de la palabra, de lo que nos enseña el Señor, de lo que comienza a hablar el Señor, es esa fe la que comienza a activar en la vida del creyente y ahí comienza una transformación en su vida. Porque por la fe dice que Abraham creyó al Señor que se le multiplicaría. Hebreos 11 comienza a hablar de todas las personas. Entonces, que su descendencia sería grande en la tierra. Por la fe, Abraham encontró, como le dijera, encontró el beneplácito de Dios. ¿Ya? Por la fe, Esteban vio a Cristo. O sea, si nosotros vamos a Hebreos 11, tenemos un sinfín de personas ya que creyeron en las promesas de Dios, que creyeron en el mensaje de la palabra de Dios. Porque eso es lo que uno tiene que entender. ¿Cuándo tengo fe? Vamos a hacer un ejemplo simple para que entiendan. Yo le digo al hermano Manuel, me gusta ese ratón que tiene ahí en su computador. Se lo compro. ¿Cuánto vale? Dígame, un precio, denme un precio. 3.000. 3.000, ya. Yo se lo compro, me lo llevo, mañana se lo voy a pagar. ¿Ya? ¿Usted va a creer que yo se lo voy a pagar? Obvio. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo creo que me lo va a pagar? Porque yo se lo dije. Vaya. La palabra. Porque yo lo conozco. Ah, claro, también. Entonces, yo para creerle a Cristo, primeramente tengo que conocer a Cristo. Exacto. Y ahí caemos. Entonces, bajo esa fe, o sea, en lo que yo le dije, usted depositó la fe en lo que yo le hablé, que mañana le iba a pagar. Entonces llega el día de mañana y ¿qué yo hago? Le pago. Claro. Pero si yo a usted no lo conozco, no se lo voy a pagar. No se lo va a pagar. Porque no lo conozco. Exactamente. Aunque venga la palabra,
pero aunque yo lo conozco ya. pero sí, Ahí va el cambio. sí, nosotros tenemos que entender que cuando conocemos a Dios, que cuando empezamos a conocer a Cristo a través de la misma palabra, nosotros vamos a empezar a confiar en Él, vamos a empezar a creer en todo lo que Él nos dice y vamos a entender que su palabra es nuestra verdad. Podemos ver el pueblo de Israel, vio la maravilla de Dios. Amén. Lo libertó de Egipto, maná, el fuego, abrió el mar, 40 años que no faltó, pero aún así no creían siempre. No creían. Claro, porque le faltó conocimiento, palabra. No creían. Y así muchas veces nosotros a veces podemos ver milagros, Sí. podemos ver cosas hermosas en la iglesia, pero si las desconocemos al final queda como algo hermoso que vimos Sí, y después justamente. no Es algo, no sé, algo bonito. la pasé bien en el culto y listo, estuvo bonito ya. Y nada. Pero el cambio profundo no se consigue, eso solamente se consigue a través De la de la palabra. palabra. No hay de otra. Para no salir del tema, entonces, Claro. en resumen, la salvación es un regalo de Dios que proviene a través de la fe, la cual pone el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y no por obras. Y no Eso es lo muy importante. No por obras. Nada de lo que yo haga me salva. Exactamente. Nada de lo que yo haga me salva. Muy bien, cabrón. Porque la fe que tenemos que depositar no es en lo que yo haga, sino que debemos depositar nuestra fe en lo que hizo Jesucristo. Lo que ya hizo Cristo. Porque Cristo fue el que pagó el precio por nosotros. Cristo fue el que pagó con su sangre, ya por mí, por mi hermano Manuel, por usted que está escuchando. Cristo es el que pagó el precio por cada uno de los pecadores. Ahora, esto no significa que no hagamos nada. No, ese es otro También tema. tenemos que hacer cosas, Ese es otro tema. pero no para salvación. Exactamente. Lo Sí. que hacemos nosotros es porque ya somos salvos, porque Cristo Agradecido. ya está en nosotros. En agradecimiento. Estos son los porque- frutos del Espíritu. en Vienen de lo que tenemos, pero no para la Claro. salvación. Pero más adelante vamos a ir explicando. Claro. Vamos a ir Por explicando ser, eso. creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijo Pablo al carcelero. Y esa es una verdad. O sea, nuestra fe tiene que ser depositada en Cristo. Creer, por ser, ¿qué significa creer? Porque yo podría decir creer, mire, puede ser que sí. Creer es mucho más. Es una aceptación racional, intelectual de nuestra mente. ¿Ya? Es aceptar los hechos que no hemos visto. ¿Ya? Eso es creer. Es aceptar los hechos que nosotros no hemos visto. O que los hechos que han ocurrido los aceptamos sin haberlos visto. Eso es creer. Eso así lo define la RAE. ¿Ya? Entonces, la salvación, que es un acto individual, que se manifiesta solo cuando usted deposita la fe en el Señor Jesucristo, lo que lleva al arrepentimiento. Y ahí es donde conjugan estas dos palabras, fe y arrepentimiento, lo que decíamos, ¿ya? Y se activa una tercera palabra, que recién ahí se activa el que, cómo yo le agradezco a Dios, el cómo el Señor me limpia. Cuando yo creo en Cristo, cuando creo y me arrepiento, Dios comienza una obra en mí y me transforma. Y me transforma de tal forma que el viejo hombre que había en mi vida va a desaparecer y va a aparecer el nuevo hombre. Un hombre, ya, en primer lugar, lleno de la palabra de Dios, porque en eso nosotros caemos. Porque nosotros hemos visto que llegan personas a la iglesia, se arrepienten, o sea, creen en el Señor Jesucristo, se arrepienten, pero no hay palabra en ellos. Entonces, cuando no hay palabra en la vida de estas personas que han creído y se han arrepentido, se comienzan a enfriar, porque esto es un conjunto de cosas, ¿ya? No es algo individual, no es algo así a la ligera, esto es un conjunto. La fe no la puedo depositar en cualquier persona. O sea, mire, yo he visto cómo, y estamos muy cerca ahora, luego, el 4 de octubre, ¿ya? Hacen una fiesta que se llama la fiesta de San Francisco. Sí. Y la gente va a pagar manda para allá, ¿ya? La gente va y cree, y todos los que van para allá creen.
ya que ese santo les produjo algún beneficio. Quiero hacer una pregunta en este caso. ¿Serán salvos estas personas? Porque ellos no van por busca de algo espiritual, sino que van por un favor. Y a la persona que es incorrecta, porque la palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que el único en el cual nosotros podemos creer es Jesucristo. Porque a Él se le dio el más excelente nombre, ¿ya? Por sobre todo nombre, ¿ya? Y ese es Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque por gracia son salvos. Amén. ¿Qué es la gracia? Porque leemos gracias, no es gracias. No, es gracia, es un regalo. Viene del griego charis. Se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a la bondad inmerecida de Dios hacia nosotros. Significa favor, placer, don, pero siempre proviene de Dios. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, la gracia salvadora de Dios. Esa es la gracia, un regalo de Dios que yo no puedo comprar. Con nada de lo que yo haga puedo comprar ese regalo. Exactamente. Él me lo da. Cuando uno da un regalo a alguien, ¿por qué se lo da? Porque lo quiere. Dios nos salva. Porque lo aprecia. Dios nos salva por eso. Dios nos quiere salvar porque nos ama. Amén. Y nos hace este regalo a través del sacrificio de Cristo. Claro. La gracia nosotros podemos definirla, como decía mi hermano, que es un regalo de Dios. Nosotros podemos definir que la gracia, para poder entenderlo, es el regalo de Dios que nosotros no merecemos. Es el regalo de Dios que nosotros no merecemos en nuestra vida, porque en realidad nosotros no tenemos, ¿cómo se podría decir?, ningún tipo de beneficio por nuestra propia conducta, por nuestro propio accionar, ¿ya? Esto proviene de Dios, ¿ya? Y la fe que nosotros debemos depositar hace que esta promesa de Dios, que es la gracia de Jesucristo, ¿ya?, el regalo o el don inmerecido. Porque aquí hay que tener en cuenta bien claro que la gracia es el regalo que no merecemos, ¿ya?, que se puede confundir incluso con la misericordia, que la misericordia es que Dios no nos paga de acuerdo a lo que merecemos, ¿ya? Acá nos paga, podríamos decir, a lo que no merecemos, ¿ya? Entonces, la gracia del Señor está, dice, para aquellos que reciben a Cristo. Y eso es importante, porque todo, ¿sabe? El mundo hoy puede decir que todos somos hijos de Dios. Lo cual es falso. Lo cual no es verdadero, ¿ya? Sino que la palabra del Señor dice que nosotros somos hijos de Dios cuando nosotros confesamos que Jesucristo es nuestro Señor. Igual hay una mala frase que dice que Cristo murió por todos, lo cual es falsa. Porque la oración de Jesús dice: no te pido por todos, sino por estos que me diste. Claro. O sea, Cristo murió por los que creen en Él. Ojo con eso, Cristo no murió por todos los pecados, pero solamente por los hombres, mujeres que creen en Él. Si usted no cree en Cristo, Cristo no murió por usted. Y yo lo he escuchado muchas veces. Más que no murió por usted, o sea, usted no es beneficiario. A través de la muerte de Cristo, usted como pecador tiene derecho a la salvación. Claro. Pero Cristo no murió por los que no creen en Él. Eso. Exactamente. Cristo, como digo, en la oración dijo: no te pido por todos. Digo, claro, no me acuerdo el versículo, pero fue la oración del huerto. San Juan capítulo 16. No te pido por todos, sino por estos que me diste. Claro.
pero hay un contexto ahí, hermano, Sí, el Manuel, contexto ya dirigió a los apóstoles, que va dirigido hacia pero los también apóstoles. hay que aplicarlo Claro. al mundo actual, porque Pero es justamente la salvación, o sea, la muerte de Cristo, ¿ya? Es beneficio para nuestra vida, para decirlo de una forma, ¿ya? Ese es beneficio para nosotros, ¿ya? Y ese beneficio solamente lo puede adquirir la persona que cree en Jesucristo. Como dice mi hermano, quizás la salvación no es para todos, porque hay muchas personas que, de acuerdo a la palabra de Dios, son hijos del diablo. Son hijos en el cual ya aborrecen lo de Dios, aborrecen a Cristo, aborrecen la palabra del Señor, y ellos no solamente tienen que ser el toque de Dios, pero Dios, de acuerdo a su propósito, dice que Él llama a quien Él quiere y tiene misericordia de quien Él quiere. ¿Ya? Así es. Aquí nosotros no es que estemos, ¿cómo se podría decir? Juzgando o dando, diciendo que nosotros no más vamos a ser salvos. No, no es eso. ¿Ya? Dios conoce el corazón de las personas y Dios, a quien Él desea, entrega de su misericordia. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que, primero, es imposible agradar a Dios sin fe. No, es posible. Es imposible. ¿Ya? Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, dice que porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Mire, y escuche, y aquí donde va lo que dice mi hermano, que es galardonador de los que le buscan. Si usted no busca a Dios, usted no va a tener la salvación. No la va a tener. Aunque diga ir a la iglesia. Pero si yo voy a la iglesia, yo voy aquí. Pero si no busca a Dios dentro de su corazón, si la palabra del Señor no resuena dentro de usted, ya a través de lo que Jesucristo hizo, lamentablemente usted no le está agradando a Dios. Esa es la verdad. Sí, es doloroso decirlo, pero es la verdad. Quieren agradar a Dios, agrádenlo en obediencia. En obediencia. Y reconociendo a Jesús Como como Señor y Salvador. Claro. La única manera en que pueden agradar a Dios no son sus ofrendas, no son sus diezmos, no son sus sacrificios, no son sus rezos, no son sus alabanzas, no. Es ser obediente, porque se lo dice Samuel al rey Saúl. Sí. ¿Tú crees que Dios se agrada de tu sacrificio o de tu obediencia? De los holocaustos. De la obediencia se agrada a Dios. De la obediencia, nada más que Exactamente. eso. Entonces, para volver al tema, la gracia es un regalo de Dios, que no podemos nosotros ganar, que no la merecemos, tampoco podemos comprarla. Exacto. Es algo que no es nuestra, que no merecemos, y que viene solamente a través de la fe en Cristo. Eso nos accede a ella. Creer en Cristo, lo dice. Si confesar con tu boca que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es. La gracia salvadora de Cristo. Quiero también dar a entender algo que es bien importante. Mire, aquí la fe en Cristo, y por qué habla mucho el apóstol Pablo de la fe en Jesús, y por qué recalca el tema de la salvación. Si ustedes pueden leer Romanos, va a entender. ¿Ya? Y la fe en Jesucristo, ¿ya? Es una fe en el cual a nosotros nos da a entender, y la palabra de Dios nos enseña donde habla de que Adán fue el que primero pecó. Y porque Adán pecó, dice que vino el pecado y por sí vino la muerte. Pero Cristo, ¿ya? Él, como no pecó, la salvación de Dios vino a través de un hombre que se llama Jesucristo. Entonces, en este caso, lo que hace la fe, ¿ya? La fe, ¿por qué tiene que
tener fe, mi hermano, para que usted agrade a Dios. Porque cuando Adán y Eva ya estaban en el huerto, no le creyeron a Dios. Así, es el pecado original. ¿Usted cree que el pecado fue la manzana? No. El pecado fue no haberle creído a lo que Dios les había dicho. Ese es el pecado. Entonces, el pecado original de no haber creído en Dios, ya de lo que le había hablado, le hizo llamar, mire, escuche bien, le hizo decir que Dios era mentiroso. Así que tengamos cuidado, que Dios era mentiroso. Porque si yo no le creo a usted, ¿qué le estoy diciendo? No, me estoy mintiendo. Entonces, le hace, y la palabra de Dios nos dice que no hay ninguno. Y aquel que diga que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. O sea, hace de que la palabra del Señor no es verdad. Entonces, el requisito que nosotros debemos tener para poder agradar a Dios, primero es creerle a Él. Y esa salvación la obtenimos cuando nosotros comenzamos a creer en Cristo. Y la salvación se refiere a revertir el pecado original. Revertirlo de una forma en la cual, como Adán y Eva no creyeron en Dios y comieron del fruto que les había prohibido, porque le creyeron a la serpiente, nosotros debemos hacer todo lo contrario. Nosotros debemos creerle a Dios para que Dios comience a actuar en nosotros. Entonces, esa fe es la que le agrada al Señor. Esa fe es que, porque por eso dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, de ahí partimos nosotros en depositar nuestra fe de manera correcta. Esto no es ¿cómo decirlo? Como la lámpara de Aladín, ¿ya? No es que yo froto la y sale el genio y se cumplen los deseos, no. Aquí hay algo más profundo. Y lo más profundo es que Dios desea que su corazón le crea a Él por medio de aquel que Él envió. ¿Para qué? Para así darme a mí salvación. Ese es el plan de salvación. Ese es el plan de salvación. La fe es la confianza absoluta en Cristo. Amén. Y aceptar a Cristo como el único Salvador. Es a través de la fe en Cristo que recibimos esa salvación que Dios nos ofrece. Pues es don de Dios, nos dice la palabra. Así es. Amén. Don de Dios. Se refiere a los regalos divinos que Dios otorga, siendo el más importante la salvación y la vida eterna que proviene a través de Jesucristo. Dios nos da muchos regalos a nosotros. Amén. Despertar, trabajar, el alimento, el sustento, la ropa que estamos llevando ahora en este momento, el regalo de Dios. Pero el más importante de todos es la salvación. Ese es el más importante. Por eso no debemos afanarnos las cosas materiales, más bien buscar las espirituales. Y sabe que cuando usted deposita la fe en Cristo, usted le está dando testimonio a Dios de lo que Él está hablando, se hace verdad en su vida. Usted le da testimonio a Dios. Porque la única forma en que yo puedo testimoniar y como decir, de alguna forma hacer lo correcto, es creyendo lo que Él está haciendo. ¿Sabe qué? Nosotros no, y es muy directo lo que voy a decir en relación a lo que decía mi hermano, que sobre la salvación por obra, ¿ya? Porque no se consigue por obra, pero sí nosotros debemos dar testimonio de que sí le creemos a Dios. Claro, de que somos salvos. De que somos salvos. Y la forma de poder nosotros darle testimonio a Dios, de que le creemos a Él, ¿ya? La forma que le damos testimonio a Dios, de que confiamos en su palabra, es obedeciéndole. Nada más. Si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, nosotros somos sellados.
Así lo dice. Quiero leer la Efesios 2, el mismo que estábamos usando, pero en una versión ya contemporánea, y dice: Amén. ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, Así es. ojo, sino que es un don de Dios, Amén. ni el resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya. Así es. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, Así es. las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. O sea, si tenemos a Cristo, tenemos que hacer buenas obras, pero no para salvación. Ojo, Exactamente. ahí está el punto. Por obediencia. Es porque Cristo está en nosotros ya, y Él, el Espíritu Santo, nos insta a hacer cosas, nos insta a alejarnos de lugares. Quiero agregar un versículo, primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5, que va muy relacionado a lo que estamos hablando. ¿Ya? Porque por medio de la fe nosotros vencimos al mundo. ¿Ya? Porque usted podrá decir, o habrá dicho en su casa, pero es que es difícil. Es difícil, ¿cierto? Es difícil poder decir, a lo mejor decir, yo voy a hacer todo lo que me diga el Señor, es difícil. Pero ¿saben qué? Por medio de la fe, me gustaría que lo leyera mi hermano. ¿Primera de Juan? Primera de Juan 5, 4. ¿Ya? Porque Reina Valera. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿se entiende? O sea, la victoria que nosotros tenemos en el mundo es a través de la fe. ¿Y qué es fe? Es creer en la palabra de Dios. Aquí en la versión contemporánea está más clara. Dice: ¿quién es el que vence el mundo sino el que cree en Jesús? Él es el Hijo de Dios. O sea, creyendo en Jesús, vencemos todos los placeres carnales. Exactamente. Todo lo que nos daña en nuestro cuerpo. Muchas veces nos ponemos legalistas, quizás, o somos vistos como legalistas al decir no fumes, no tomes, lo cual la Biblia no lo prohíbe. Muchos sacan diciendo Jesús tomó vino, y por ahí se la van sacando. Sí. Ahora, yo no sé si ellos están a la altura de Jesús, No sé. pero lo que busca Dios a través de esto es que nos hace daño a nosotros. El cigarro nos hace daño a nuestro cuerpo, el alcohol hace daño a nuestro cuerpo. Entonces Dios, de cierta manera, nos aleja de lo que nos hace daño. Ahora recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, donde podemos profanar nosotros, ya siendo cristianos, formados, ya maduros en el Espíritu, podemos nosotros profanar este templo con cosas mundanas. No, porque este cuerpo no es mío. Habita Cristo aquí. Exactamente. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Y es por eso que no es de ser legalista, es lo que decíamos recién, apartarse de las cosas. El Espíritu Santo nos insta a apartarnos de los placeres de la carne y buscar los placeres espirituales. Amén. Y nosotros podemos ver que lo que dice usted, si recibimos el testimonio de los hombres mayor que el testimonio de Dios, porque este es testimonio de que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. O sea, está claro. O sea, yo tengo que dar un testimonio como persona, como cristiano. Usted tiene que dar un testimonio, y esto a nosotros nos costó años entenderlo. Nos costó mucho tiempo entenderlo, y queremos analizarlo y decirlo, porque la fe se deposita en Cristo, pero también nosotros necesitamos tener un testimonio de que somos hijos de Dios. Claro. ¿Ya?
el testimonio de nuestra fe es a través del Hijo de Jesús. Perdón, el Hijo de Dios que es Jesús. ¿Ya? Y por medio de esta fe nosotros, como dice en Romanos, ya 5:1-2, dice, tenemos paz para con Dios. Y imagínense, por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Y eso yo creo que nadie lo puede conseguir más que a través de la fe en Jesús. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es. Así de simple, así de tajante. No lo enredemos más. No hay que enredarse más. Entonces, vemos que la fe es un don de Dios. Amén. Que Dios pone en nosotros. Y también somos justificados delante de Dios por medio de esa fe. Amén. Es un regalo que Dios nos da. También vienen los frutos del Espíritu. Claro. Va todo de la mano. No se lo digan solamente con tener fe. Si yo tengo fe en Cristo, automáticamente se añaden en mí el fruto, porque es un fruto. El fruto del Espíritu, que es un don, que es un regalo de Dios también. La sabiduría es un regalo de Dios. La inteligencia, la piedad es un regalo de Dios. Cualquier bendición dada por Dios, la vida misma, es un regalo de Dios. Debemos aceptar con gratitud todo lo que viene de Dios, lo bueno y lo malo. Así es. Jehová mi pastor, nada me faltará. Me quedó dando vuelta algo sobre el fruto. Y yo creo que es bueno analizarlo. Cuando usted dice, y la palabra de Dios más que nada, porque usted está repitiendo lo que dice la palabra de Dios nos dice a nosotros que es un fruto que se manifiesta en 9, Claro. Como podríamos decir, no sé si... Es como la naranjita, claro, que tiene distintos gajos, pero es una naranja. Es una naranja. El fruto es el mismo, es un fruto. La misma explicación. Hay muchas partes que dicen, disculpe siervo, yo tengo amor pero no tengo paciencia. O sea, no tiene el fruto. No lo tienen. El fruto de la naranja se compone de cáscara, de semilla, el pistilo, que es la ramita, el tallo, ¿ya? La hojita, y ahí usted recién saca una naranja. Claro. ¿Ya? Y dentro de esa naranja se compone de varios gajos. Claro. ¿Ya? Dentro del gajo está ese tallito blanco que se ve por dentro. Entonces, todo ese conjunto es un fruto. No deja de ser. Yo saco un gajo y ese gajo no es una naranja. Claro. Para que sea naranja, ese gajo tiene que estar. O la naranja. O la cosita blanca, completita. el tallito blanco que va dentro de la naranja, usted no se lo come. Entonces, Pero es la naranja. tenemos que tenerlo todos. Exacto. Quizás algunos más desarrollados que otros. Pero tienen que estar todo el fruto completo en un creyente, el cual también proviene de Dios a través del Espíritu. Usted no es buena persona porque a usted le nazca. Usted es buena persona porque lo criaron así, porque Dios ha puesto en usted bondad. Así es. Usted no es inteligente porque nazca en usted, porque Dios ha puesto en usted inteligencia, y así vamos sumando. Y sumando, entonces todos debemos recibirlo completo. Y vuelvo al Salmo: Jehová mi pastor, nada me faltará. Y ese nada me faltará es todo. Lo Nada. Bueno y lo malo. Claro. Enfermedad y sanidad. Abundancia, escasez. O al revés, enfermedad, Claro. sanidad, Lo que quiero decir yo es que escasez, Lo abundancia. que quiero decir es que todo proviene de Dios. Si Exactamente. yo hoy estoy enfermo, es porque esa enfermedad proviene de Dios. Claro. Es permitida por Dios. Es permitida por Dios, porque Dios es soberano. Y Dios permite estas cosas para algo. Así que, y aquí es donde nosotros tenemos que tener claro, hermano, lo que manifestaba mi hermano. De que todo esto proviene de Dios. Y esto nosotros debemos entender para no perder la fe, ¿ya? Porque es muy importante, porque la fe se puede perder, ¿ya? Se pierde. ¿Cómo se pierde? Cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios,
cuando no le creemos lo que Dios dice, ¿ya? Entonces se pierde esa fe, pero cuando nosotros maduramos la fe, entendemos que esa fe es la que a mí me va a ayudar, ahí se complementa, en nada me faltará. En el momento de angustia, Dios va a estar ahí. En el momento de tristeza, Dios va a estar ahí. En el momento de escasez, Dios va a estar proveyendo. En el momento de la dificultad, Dios va a dar la salida. Es así. A través de la fe, nosotros vemos cómo se glorifica el Señor. Y Dios permite estas cosas, hermano, que nos sucedan, porque lo digo por mí mismo, porque podría decir, oh, pero ¿cómo un pastor se accidentó? A lo mejor no era de Dios que fuera. No puede, en una de esas puede alguien pensar eso. Puede decir, sí. Claro. Entonces, pero yo soy testigo. Y soy testigo de la bondad de Dios, que Dios estuvo ahí, en el momento preciso, en el momento que yo le clamé al Señor. El Señor actuó. Y no solo actuó en mí, sino que también en mi hijo que estaba junto a mí. Entonces, cuando usted, mi hermano, entiende quién es Dios o conoce quién es Dios, como decía mi hermano delante, en relación al ejemplo que dábamos, cuando usted conoce a Dios, usted le va a creer. Porque usted va a entender de que Dios desea lo bueno para usted. Desea salvación para su vida. Y esa salvación es la que a nosotros, como decía, nos da la paz. Mediante esa fe que depositamos en Cristo, ya produce salvación, produce paz, produce transformación, produce arrepentimiento. Todo eso comienza a florecer en su vida y comienza a madurar el fruto, como decíamos, el fruto del Espíritu. Esto es por yo no me puedo saltar la etapa, hermano. Yo no puedo recibir, estar lleno del Espíritu de Dios si no he creído en Cristo, en primer lugar. Es que estar lleno del Espíritu de Dios también está mal enfocado. Sí. Porque cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, ellos quisieron, predicaron. Amén. Entonces la llenura del Espíritu Santo significa que yo más busco a Dios a través de su palabra. Sí. Eso quiere decir. Y no es hablar lengua, cosas así, que también Dios son nos manifestaciones. Pero la llenura del Espíritu Santo a mí me lleva como creyente en Cristo a buscar más de Dios a través de su palabra. Eso es. Entonces nada de lo que yo haga para Cristo proviene de mí. Exactamente. Nada de lo que yo haga proviene de mí. Es el Espíritu Santo que nos insta a hacer cosas para Cristo, porque humanamente yo no puedo hacer nada que le agrade a Dios. Exacto. ¿No? Por eso es necesario el Espíritu Santo dentro de nosotros y que Él obre a través de nosotros. Está el famoso dicho, que yo siempre lo corrijo: miren lo que hago para Cristo. Yo no hago nada para Cristo. No, miren lo A que mí me Cristo gusta, hace. ese me gusta. Miren lo que Cristo hace en Ese mí, mismo. o miren lo que Cristo hace a través de mí para otros. Pero yo no puedo hacer nada para Cristo. Entonces el Espíritu Santo imparte dones espirituales. Lo vuelvo a repetir: sabiduría, la inteligencia, capaz de dar un consejo, nos da la fortaleza, la ciencia, la piedad. Incluso el temor a Dios propone el Espíritu Santo. Entonces, si yo no temo a Dios, porque hoy en día lamentablemente las iglesias le han perdido el temor a Dios. Exacto. Podemos ver tantas cosas que totalmente de apostasía y herejía, porque ya no está ese temor de Dios. Pero si no hay temor de Dios, es porque no está el Espíritu Santo aún en usted. ¿Sabe qué? En relación al temor de Dios, nosotros lo vemos tan superficial y desconocemos. Cuando nosotros, como le dijera, actuamos deliberadamente ya o actuamos en forma alocada, como decirlo de alguna forma, ya nosotros estamos perdiendo ese temor de lo que Dios puede hacer en nosotros.
Porque nosotros sabemos que Dios, primero la palabra del Señor a nosotros nos mostró un Dios, ¿ya? Que busca a su pueblo, que lo escoge, lo limpia, lo saca de la esclavitud, lo libera, nos muestra ese Dios poderoso, con gran poder y milagros que sacó al pueblo de Egipto, ¿ya? Pero, como ellos no le conocían todavía, ¿ya? Pecaron contra Dios. Entonces, cuando nosotros perdemos el temor de Dios, o cuando nosotros nos falta ese temor de Dios, porque no le vamos conociendo, es porque no le hemos conocido realmente, ¿ya? Mire, tómelo de esta forma, ¿ya? Y disculpe lo absurdo del ejemplo que voy a dar, pero si usted en su hogar, póngase, se viene a vivir a su casa un vecino, voy a dar un ejemplo, un vecino X, ¿ya? Se vino a vivir, vive solo, entonces el vecino va, está regando y pasa el agua para el lado suyo y usted le echa la rendija y la espantada, ¿ya? Y lo desafía incluso. Entonces, usted no conoce quién es el vecino que yo como. Y como no lo conoce, le falta el respeto. Y póngase que ese vecino haya salido recién de la cárcel con 5 asesinatos. ¿Ya? ¿Me entiende? Entonces, perdemos el respeto cuando no conocemos. Cuando no conocemos. Pero si yo sé que ese vecino que llega ahí viene de la cárcel con 5 asesinatos a cuesta, yo creo que no le he hecho la bronca. No, ni por si acaso. ¿Ya? Porque sé que él va a actuar de manera distinta. ¿Y sabe qué? Y vuelvo a pedir disculpas por el ejemplo. Pero a veces eso nos pasa con Dios. No conocemos No a Dios conocemos lo que Dios puede hacer en nosotros. y creemos que todo le agrada a Dios. Claro. Cuando Dios tiene normas en su palabra y lo que le agrada y que no le agrada. Usted tomó un ejemplo delante que dijo que cuando Samuel le habló al rey y le dijo, ¿acaso los holocaustos eran lo que le gustaba a Dios o que le obedeciera a su palabra? Entonces, Saúl pensó como dijo mi hermano ahora. Él pensó que todo le podía agradar a Dios. Pero Saúl lo que hizo, lo hizo pensando en el pueblo de Israel. Claro. Pero no era lo que Dios le había ordenado. Exacto. Dios le ordenaba extermina todo. Exactamente. Entonces, él dijo, pero si esto es bueno, pero mire, dejémoslo más gordito y hacemos holocausto al Señor. Esto le va a agradar a Dios. Claro. Pero no todo le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es que nosotros obedezcamos su palabra. Lo que le agrada a Dios es que nosotros obedezcamos de tal forma que nosotros seamos íntegros. ¿Sabe por qué Dios bendijo tanto a José? Porque él fue íntegro. Él fue de una sola línea. En lo bueno y en lo malo, él siempre confió en el Señor. En la tristeza, en la abundancia y en la tristeza y en la desolación, él confió en el Señor. Y Dios vio dentro de su corazón y lo bendijo. Yo quiero ser bendecido por Dios. Yo creo que usted también quiere ser bendecido por Dios. Entonces, en primer lugar, deposite su fe en el único Señor y Salvador de nuestra vida, que se llama Jesucristo. Es imposible, escuche bien, es imposible agradar a Dios si usted no deposita su fe. Mediante esa fe que usted deposita en el Señor Jesucristo, entonces Dios le va a dar testimonio de que usted está haciéndolo bien. Dios le va a dar testimonio de que usted está agradándole a Él. Y cuando usted comience a agradarle a Él a través de esa fe, Dios va a ir adornándolo, va a ir empezando a llenar, a hacer la llenura del Espíritu Santo. Y va a haber esa paz, va a haber esa tolerancia, va a haber ese amor, ¿ya? Va a haber ese dominio ya propio. Todo eso se va a ir manifestando. Y cuando se manifieste, porque esa es la manifestación del Espíritu, por si acaso. La manifestación del Espíritu es que
los dones del Espíritu, o sea, el fruto del Espíritu, perdón, ya se manifiesten en su vida. Porque hablar en lengua, danzar, ya, si bien también es parte del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, pero el fin, el propósito de tener el Espíritu Santo es que nosotros demos un fruto. Y ese fruto se ve en lo que es el fruto del Espíritu. Mediante la fe en Jesucristo, nosotros vamos a lograr. Mediante la fe en Jesucristo, nosotros vamos a obtener salvación y vida eterna. ¿Ya? Y entiéndanlo, vida eterna. Porque nosotros fuimos formados y del polvo de la tierra. Y nuestro cuerpo tendrá que volver al polvo. Pero ese aliento de vida que Dios entregó tiene que volver a Dios. ¿Cómo vamos a volver? Y la palabra de Dios, aquí yo quiero hacer hincapié o énfasis en esto, que dice que el Dios Todopoderoso es 3 veces santo. Si mi espíritu, hermano, no obedeció al Señor, ¿usted cree que yo voy a poder vivir con Dios? No. No. Si yo no soy limpiado por la sangre de Jesucristo, yo no voy a poder entrar al reino de Dios. Cosa inmunda no entrará, dice. Cosa inmunda. Y todos. Por eso es necesario que este cuerpo muera. Exacto. Es necesario que el cuerpo muera. Cristo resucitó porque su cuerpo no había pecado. Pero nuestros cuerpos están llenos de pecado. Entonces tenemos los dones del Espíritu. ¿Y para qué son los dones del Espíritu? Son para capacitar a otros creyentes. Amén. Para eso son los dones. Para capacitar a la iglesia, para ponerlo al servicio de la iglesia. La fe en Cristo nos permite recibir el Espíritu Santo. Y yo soy muy gatillante en este Espíritu Santo. Decir Espíritu Santo no hacemos nada. Así es. Hay muchos por ahí que hacen cosas pero no lo tienen. Creer en Cristo me permite recibir el Espíritu Santo, que me guía y me fortalece como creyente. Amén. A través de este Espíritu Santo recibimos el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23 nos dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley contra tales cosas? ¿Qué es el Espíritu? La ley es carnal. La ley es carnal. Porque Cristo cumplió toda la ley, amado hermano. Entonces, tener fe en Cristo a mí me hace hacedor de la ley y cumplidor de la ley. Aunque no lo crean, es así. Por eso ya no estamos sujetos a costumbres, a rituales. No estamos regidos al antiguo pacto. Ya no hay circuncisión, no hay sacrificio, no hay holocausto. Porque la fe en Cristo me hace hacedor de todo eso. Juan 4:10 nos dice, Jesús dice a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, si lo conocen el don de Dios realmente algunos, yo creo que no lo conocen. Si no, no harían las cosas que hacen. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna. Dávida, regalo, y hay que tu gracia. Hay que terminar la frase. En Cristo. Por eso, es dávida, en vida eterna, en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, la salvación no es algo que podamos lograr por nosotros mismos, eso está claro. Porque si nosotros interviniéramos un 0,0001% de la salvación, la perdemos automáticamente. Entonces, es un regalo que Dios nos da en un acto de su amor y de su misericordia. Ahí se refleja el fruto del Espíritu. En Dios se refleja claro, el fruto del Espíritu. Dios mismo es el fruto del Espíritu. Sí. Entonces, si yo no tengo el fruto del Espíritu en mí, simple y sencillo, sumar 1 más 1, no tengo a Dios en mí. No por obra para que nadie se gloríe. No por obra significa que la salvación se obtiene solamente por la fe en Jesucristo y la gracia de Dios. No por nuestros esfuerzos, no por méritos, no por acciones. Ninguna buena obra puede darnos salvación. Amén. Ya que los seres humanos somos pecadores. Somos incapaces de alcanzar la santidad que Dios exige. Es por eso que necesitamos a Cristo Jesús en nosotros, tener fe en Cristo y que more en nosotros el Espíritu Santo. Las obras de la carne son acciones y comportamientos guiados por los deseos pecaminosos que tenemos por naturaleza.
que se contraponen a la vida espiritual. Es una lucha constante entre la carne y el espíritu, y esa lucha va a ser eterna. Vamos a morir luchando con el viejo hombre, por decirlo de alguna manera. Sí, pero aquí es donde nosotros debemos depositar la fe. Porque la palabra del Señor a nosotros nos dice que vendrá el día en que el Señor Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia. Y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Amén. Así lo dice la palabra del Señor. Por eso usted tiene que cultivar su fe mediante la palabra. Mediante la palabra. Y debemos ser transformados. ¿Por qué, siervo? Porque este cuerpo Porque es no puedo llegar a Dios. Esta carne es No pecadora. puedo. Por eso que este cuerpo debe ser transformado, purificado, santificado para poder estar ante la presencia de Dios. Pablo de Gálatas nos dice, Gálatas 5, 16, 21, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es muy difícil, ¿cierto? Sí, pues. Porque la carne es hermosa, la carne nos insta, chuta. Oiga, ahí Sí, pues. usted ve un plato de comida y teniendo hambre, la carne de comida. Claro, si es difícil, nosotros tenemos una lucha. Yo tengo una lucha constante con la carne todos los días. Todos tenemos una lucha, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Así es. Y el del espíritu es contra la carne, una lucha constante de por vida. Pero cuando usted mantiene su fe, cuando usted, esa fe que usted le da testimonio al Señor, ahí se manifiesta la presencia del Señor a través de su espíritu y comienza hacer una obra en usted. ¿Para qué? Para salvación y vida eterna. Amén. Así lo dice la palabra. La obra del Espíritu es para salvación y vida eterna de nosotros. Entonces, nosotros, hermanos, vemos que muchas veces pensamos que por estar en la iglesia nos vamos para arriba. ¿Ya? Equivocado ese concepto. Nosotros tenemos acceso a Dios solamente cuando usted deposita su fe en Jesús. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Porque cualquiera puede decir, yo tengo fe en Jesús. La fe tiene que dar testimonio, claro, de que usted cree en Jesús. Yo otro día ponía de ejemplo que hay criminales que creen en Jesús. Sí, bueno. Pero los hacen merecedores del reino. No. Son criminales. No, porque no están dando testimonio de su fe. Claro, el fruto demuestra su fe. Y Santiago lo deja bien claro. Exactamente, Santiago lo dice bien claro, muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe sin tus obras, Sí, y yo te muestro mis obras por medios de mi fe. fe. Exactamente. Entonces, esto es un engranaje. ¿Ya? Todo engrana en sí mismo. En todo, el todo se hace uno y es Cristo. claro. Y en eso nosotros tenemos que tener. Entonces, cuando nosotros comenzamos a conocer a Cristo, y aquí volvemos a lo que conversábamos de Pablo con el carcelero, ¿ya? Cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra, comenzamos a leer la palabra y a entenderla de alguna forma, ¿ya? Entonces nosotros vamos adquiriendo conocimiento y el Señor le va a ir dando entendimiento, y también a través de su Espíritu Santo, cada promesa que usted entiende y le cree a Dios, usted está dando testimonio de que Dios es real. Amén. De que Dios es veraz. Quiero volver entonces a la lucha de la carne con el Espíritu, que es tan importante. Se oponen entre sí. ¿Por qué el Espíritu Santo lucha contra la carne? Para que no hagas lo que quieras. Exacto. Entonces, ¿podemos hacer lo que queramos? No. ¿Realmente? Está diciendo lo más bien Pablo a los Gálatas. No podemos hacer lo que queramos. No podemos hacer lo que queramos. Tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo nos insta. A voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos guía a no hacer lo que le agrada a la carne. Porque al hombre le gusta.
sea, lo que le gusta al hombre, le Se desagrada a Dios. se contrapone de Le desagrada a Dios. Claro. Y ahí caemos mucho. Y ahí vuelvo al compromiso de fe que muchos falsos cristianos hacen, pero después quedan en la nada y vuelven a lo mismo. Vuelven a su vida de pecado, vuelven a su vida de vicio. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios. Porque no lo conocieron. O le han vendido un Dios falso, porque hay lugares donde venden un Dios falso. Sí. Y se quedan con ese Dios falso, pero ese Dios falso a mí no me fortalece, a mí no me guía, a mí no me enseña nada, porque no existe. No existe. Y ahí es donde nosotros como iglesia tenemos un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque somos nosotros los líderes que estamos quizás administrando la obra de Dios y los líderes que están enseñando la palabra del Señor. Si nosotros no ponemos el énfasis en poder enseñar la palabra, en poder enseñar la verdad de Dios, no lo que el mundo quiere escuchar, porque todos queremos escuchar que nos va a ir bien, que vamos a tener prosperidad, que vamos a tener cosas, que el Señor nos sana, que el Señor nos evangelio de la ama. prosperidad es un asesino de almas. Claro. Entonces, todo eso ya no es que, oiga, no es que no salga en la palabra, sí sale en la palabra muchas cosas, pero el fin que Dios quiere es que usted tenga una transformación, santidad. Esa palabra pesa mucho y pesa tanto que en la boca de algunos no se puede pronunciar. La santidad, yo sé que nosotros no la hemos logrado, Es que no la vamos a lograr, pero la santidad que nosotros buscamos es en Cristo Jesús, en el Señor. Nuestra fe está depositada en Él, en Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos que por medio de la fe somos justificados con Dios, ¿ya? Entonces recién nosotros comprendemos la verdad de Dios. Y aquí es donde nosotros como líderes tenemos que enseñar la verdad, ¿ya? No mentiras, no enseñar lo que el oído quiere escuchar, lo que a las personas les agrada y las deja feliz, ¿ya? Porque yo puedo imponer las manos sobre alguien y decirle, mira, el Señor te va a bendecir, el Señor va a hacer esto, el Señor va a hacer esto otro en tu vida, y bla, 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 ¿ya? Pero el Señor lo que me dice en su palabra, que el que busca a Dios, primero tiene que creer que Dios existe. Segundo, tiene que depositar su fe. Tercero, tiene que buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuarto, hermano, téngalo por seguro, buscar santidad. Buscar la presencia de Dios a través de la palabra. Nosotros, ¿sabe qué? Nosotros no somos santos porque dejamos de hacer cosas. Nosotros somos santos porque buscamos la palabra de Dios. Y creemos en el Jesús que renueva, creemos en el Jesús que salva, creemos en el Jesús que entregó su vida por nosotros, no en ese Jesús que está ahí crucificado solamente. Creemos en el Jesús que resucitó. Amén. En el Jesucristo que se levantó de la tumba. Y porque Él se levantó, nosotros nos vamos a levantar. Así es. Amén. Pero usted tiene que poner la fe en Él. O si no, no se va a levantar. El problema es que hay muchos lugares que no está la presencia del Espíritu Santo. No. Y lamentablemente así hay, no sé, se llaman siervos, que no han sido llamados al ministerio y que no tienen el encuentro con Cristo y que no tienen el Espíritu Santo, pero tienen Cientos de almas. cientos, no sé si de almas realmente, No, si pero las tienen cautivadas. pero no tienen el Espíritu Santo en ellos, no son guiados por el Espíritu, porque ya vimos lo que leímos, que el Espíritu Santo va en contra de que le agrada la carne, y estos megatemplos buscan agradar la carne. Versículo 18 nos dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, o sea, no estamos bajo la carne. El Espíritu Santo tiene que guiarnos. Todos los rituales de la ley son carnales. Eso buscan estos falsos maestros, satisfacer su carne, Y recordar, entretenerlos. mi hermano,
lo que habíamos hablado en los episodios anteriores, que, la carne, ya hablábamos como decía el versículo, le hablo de nuevo. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Claro. La ley representa la carne. Claro. Nosotros tenemos que entender de que mediante esa ley fue creada, y lo vimos el otro día, ya fue creada para que nosotros nos diéramos cuenta que no podemos agradar a Dios. Ahí va yo. La ley no logró el propósito que Dios quería, que era cambiar el corazón del hombre. Claro. No lo logró. Y no es que no lo haya logrado porque no sabía, sino que esa ley fue puesta, y escuche bien, fue puesta sabiendo que no lo íbamos a lograr. Claro. Los fariseos se corrompieron, adecuaron la ley a su beneficio. Solamente para dato curioso, los escribas, cuando escribían el nombre, cuando traducían, o sea, traspasaban de un pergamino a otro la palabra, cuando escribían el nombre de Dios con la pluma, esa pluma la dejaban aparte. Esa pluma ya era santa, no podía ser utilizada con otra palabra, y seguían con otra pluma. Ese nivel de santidad nos exige Dios. Sí. Que de nuestros labios, cuando pronunciemos la palabra de Dios, no salgan más palabras, Exacto. no salga maldición, no salgan palabras ofensivas a otras personas. Es imposible que de una vertiente salgan dos aguas, el agua dulce Claro. o agua salada. O sale dulce Tibio o sale caliente. Claro, por eso le digo. O sea, caliente o frío, pero no tibio. Claro. O sale dulce el agua, Claro. o sale salado. O eres bueno o eres malo. O O eres eres de bueno. Dios o eres del diablo. Más simple no puede ser. Entonces, como la ley no logró el propósito de cambiar el corazón del hombre, tuvo que ser necesario La expiación a través de Jesucristo. Cristo. Y el Espíritu Claro. Santo mora en mi corazón. Exacto. Y Él transforma mi corazón. Y la transformación de mi corazón se ve reflejada en mi exterior. Y manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, si usted no tiene el Espíritu Santo, no va a ir al cielo. Más claro, echarle agua. Y es importante dar a entender que todas estas cosas se dejan cuando el Espíritu Santo comienza a gobernar nuestra vida. Bien, no hay otra forma. Por eso es importantísimo lo que nosotros estamos hablando sobre la fe. Es muy importante. Por eso es importante. Mire, nosotros tocamos el tema de la salvación y dentro de este tema de la salvación, que es muy grande, ya, porque la salvación, aquí estamos hablando, hablamos del arrepentimiento, ¿cierto? Sí. Hablamos de lo que es la salvación en sí mismo, del plan de salvación. Ahora estamos hablando de la fe en Cristo, que también es parte del plan de salvación, ¿ya? Entonces, después nosotros vamos a seguir hablando porque la salvación abarca mucho. Y una de las cosas importantes de que tiene que abarcar en su corazón, mi hermano, es que usted crea que Jesucristo murió por usted. Amén. Es que usted crea que Jesucristo resucitó para que usted pueda resucitar. Es que usted crea que Jesucristo va a venir a buscar su iglesia. ¿Ya? Eso es creer en Jesucristo. ¿Ya? No solamente quedarme que Jesús murió por mí, por mis pecados. Y puedo hacer lo que quiera. Claro, no. Usted tiene que entender que creer en Jesucristo es que Él entregó su vida, que por medio de Él nosotros tenemos salvación, que a través de Él nosotros buscamos a Dios, ¿ya? Pero también tenemos que entender que Él nos va a juzgar, que Él es el camino para llegar a Dios, que Él también es nuestro abogado. Fíjense que nosotros creemos muchas veces, hoy hay cristianos que creen la primera parte, la parte bonita, ¿ya? La parte bonita que es que Él murió por nosotros, que Él hizo esto, pero nosotros no creemos que Él viene.
¿Por qué digo que no creemos que Él viene? ¿Por qué? Porque nosotros seguimos en lo que leía mi hermano. Seguimos en eso. Ahora ¿Ya? recordemos que Cristo ahora viene a juzgar. Ah, justo. Y es por eso. O sea, creer en Jesucristo. Ya vino por amor ya. Ya vino por amor. Creer en Jesucristo que es creer que Él vino, que Él murió, que Él resucitó, pero Él va a juzgar a su pueblo, Él va a juzgar a los vivos y a los muertos, escuche bien, ¿ya? Y los va a juzgar y también Él va a separar a los cabritos con las ovejas. Así es, la cizaña del trigo. Entonces, y también que Él, a través de Él, nosotros tenemos entrada al reino de los cielos y que Él un día va a venir a buscar a su iglesia. Todo ese conjunto es creer en Cristo. No solo la parte bonita que Él murió por mí y no hago nada más. No, usted crea que murió por usted, pero también que usted le va a juzgar. Eso es creer. Y eso es importante, de que nosotros podamos entender que Jesús un día va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ese Señor que vino como un manso cordero y que se entregó a sí mismo, como lo dice la palabra del Señor, que Él se entregó a muerte, no que lo mataron, que Él se entregó a muerte, ¿ya? Ese cordero manso que se entregó para que lo mataran, ese mismo va a venir un día a buscar al pueblo de Dios y a juzgarle a usted y a mí. Y ahí es donde se ven los verdaderos cristianos. Ahí se va a ver los verdaderos cristianos. Ahí se va a ver verdaderamente cuál era su fe, hermano. Dice la palabra de Dios Y que hermano, se va a oír, el crujir, el llorar y el crujir de Dios. Claro. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que muchos se quedarán y dirán: en tu nombre hicimos esto. ¿Por qué? Porque en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y creímos en esto y en tu nombre predicamos esto. Pero no todo eso, pero no actuó el Espíritu. ¿Por qué? Porque no creímos en el total de Cristo. Y ya lo nombré porque no lo voy a nombrar porque es una pauta larguita, pero el total de Cristo es que esa fe la debemos tener en el total de Cristo. No solamente que Él murió, sino que también nos va a juzgar a nosotros. Va a venir pronto y nos va a juzgar. Entonces, este cuerpo, esta carne, demuestra lo pecador que yo soy. Amén. Y todo lo que proviene de esta carne no proviene de Dios. Así es. Le desagrada a Dios. Está en contra del Espíritu. Eso es lo que proviene de mi carne. Pero si tengo el Espíritu Santo, y como el siervo decía, no hay carne que pueda contra él. Así es. Siempre y cuando yo me someta, yo me humille. Amén. Porque muchos hacen el compromiso, pero no se someten. No se humillan ante la presencia de Dios. Hay una palabra que a mí me encanta, que la dice Juan en un versículo. Lo prediqué hace un par de semanas atrás, en que cuando Juan el Bautista dice que es necesario que yo mengue para que Él crezca. O sea, si yo mengo, yo me humillo, Cristo va a crecer en mí. Claro. Si yo mengo, porque mire, es fácil, Dios nos ha puesto inteligencia, a unos más, a otros menos. ¿Ya? Unos han cultivado más su inteligencia, otros no la han cultivado bien. ¿Ya? Y podemos algunos tener más entendimiento y podemos tener algunos menos entendimiento. Pero eso, a nosotros, delante de Cristo, no es nada. No es nada. Fíjese que Jesús dijo bien clarito. Dijo: ustedes hablan de lo que no conocen. Y yo hablo de lo que yo conozco, que está ahí arriba, porque yo provengo de donde está el Padre. Así lo dijo textualmente. Él hablaba lo que había visto. Y los fariseos, los saduceos, todos ellos hablaban de lo que ellos habían ahí conocido y de lo que Dios le había dicho. Lo que Dios le había revelado. Nada más. Pero él hablaba de lo que había visto. Por eso
Cristo es el Señor. Y entiéndalo bien. Cristo es el Señor. Y si algún hermano que está viendo esta transmisión no es de la fe evangélica, téngalo por seguro, mi hermano, que usted tiene que creer en Cristo, en Jesús, nadie más. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único camino para poder llegar a Dios. No hay otro. Mi fe no puede estar depositada en María, mi fe no puede estar depositada en el apóstol Pablo, aunque haya escrito las cartas que haya escrito. Mi fe no puede estar depositada en Pedro, ni en nadie. Ni en el pastor, hermano. A veces hay hermanos débiles de la fe que creen más en el pastor que en la palabra del Señor. Mi fe tiene que estar depositada en Jesucristo. Solamente en Jesucristo. Romanos 3:22. Léalo en su hogar. Solamente en Jesucristo. ¿Para qué? Para alcanzar testimonio de que Dios está actuando en nuestra vida. Cuando alcancemos ese testimonio, es entonces que el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en ti. Y hay otra cosa, que es parte también del plan de salvación, que es el bautismo. Y si con la boca, con el corazón se cree, y con la boca se confiesa. Cuando tú vas al bautismo, también estás confesando que Jesucristo es tu Señor. Entonces se te bautiza, así se te inmersa en el agua, y cuando te levantamos del agua, esto es lo mismo que cuando Jesús murió y descendió al Hades y después se levantó resucitado. Ese símbolo es el que hace el bautismo, esa simbología. Y eso es todo un conjunto. Si la salvación es algo tremendo, tremendo, tremendo. No es poca cosa. Así que, hermanos míos, hermanos queridos que están escuchando, podamos tener nuestra fe en el único hacedor de nuestra vida. ¿Saben por qué tenemos que poner nuestra fe en Jesús y nadie más? Porque dice que por medio de Él se sustentan todas las cosas. Y nadie más que Él. Y para Él fueron hechas todas las cosas. Así es. Entonces, nosotros no podemos poner otro mediador. Mentiríamos. Y seríamos deshonestos al colocar otro mediador entre Dios y los hombres, más que el que sale aquí en la palabra del Señor. Así que, hermanos, Dios les bendiga. No sé si mi hermano tiene algunas palabras. No, solamente decir que la salvación no es por obra. Por gracia. Nada de lo que hagamos nos hará salvo. Por eso no es por obra, porque si no los vales no le daríamos. Exacto. Por eso el cuerpo de Moisés nunca fue encontrado. Porque hubiesen hecho una nimita a Moisés y lo hubiesen adorado a Moisés. Claro. Incluso vemos a los fariseos cuando siempre hablaban, decían, la ley de Moisés, es que Moisés dijo esto, es que Moisés dijo esto otro. Exactamente. Por eso, es por gracia. Una gracia que viene a través de la fe, la cual nos atribuye la salvación, pero no por nosotros. Porque si fuera por nosotros, yo le aseguro que la perderíamos. Amén. Vamos a concluir esta conversación, más que nada, esta enseñanza que hemos estado dando sobre la fe verdadera, la fe que salva. Esa es la fe que salva. Ese es el título del día de hoy, la fe que salva. Entonces, esa fe que salva, hermano, es la que nosotros tenemos que depositar en Cristo. No hay otra. Y de verdad, y no es majadería de repetirlo y repetirlo, porque a veces no se entiende. Pero decirles que cuando usted va a Cristo, ya el Señor abre sus ojos. El miércoles pasado tuvimos un mensaje donde Jesús
daba vista a un ciego de nacimiento. Ese ciego quiso buscar a Jesús y llegó a los pies de Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Le dijo, ¿qué quieres? Quiero ver. Ver. Dice que puso barro con el saliva, hizo barro. Escuche bien, porque Jesús se saltó mucho, ¿cómo se dice? Protocolo, esa es la palabra. Mucho protocolo, porque escupió al suelo. Ya escupió al suelo. De ese hizo barro. Y de ese barro se lo puso a los ojos de este varón. Yo creo que si alguien hiciera hoy en día eso, capaz que hasta un combo le llegue. Pero Cristo, ¿qué demuestra con eso? Claro. ¿Quién hace lo que quiere? ¿Quién hace lo que quiere? ¿Y quién lo hace de acuerdo tiene a su toda potestad? Entonces, ese Cristo que Dios vista es el que a nosotros nos abre los ojos cuando nosotros vamos a Él. Así que, mis hermanos, vamos a orar en primer lugar para darle gracias a Dios por este estudio y vamos a darle gracias al Señor. Padre, le damos gracias por lo que usted ha hecho en nuestra vida en primer lugar, por lo que usted nos ha entregado en este tema que hemos podido conversar. Gracias por las personas que están conectadas, Señor. Si hubieran personas que pidieron oración, Padre Celestial, bendíceles a ellos. Señor, aumenta la fe en sus vidas. Señor, que puedan, Señor del cielo, manifestar con testimonio propio que creen en ti, Señor de los cielos. Si hay algún enfermo, Señor, en este momento, quizá a través de la línea, Señor, de estas señales, Padre Celestial, usted pueda, Señor del cielo, sanarle. Señor, tenga misericordia, Padre amado. Creemos que usted es un Dios poderoso. Creemos que usted puede hacer todo de acuerdo a su voluntad. Por eso, Dios mío, queremos pedirle de que usted bendiga a cada uno de los que ha podido escuchar esta conversación. Señor, bendíceles, Padre Celestial. Denles, Señor, ese espíritu para ir estudiando la palabra de Dios, para que usted pueda entregarle, Señor, la sabiduría, sobre todo de guardar tu palabra. Señor amado, bendice, Señor, a mi hermano Manuel, bendice mi vida, Padre amado, para que el próximo sábado, si está en tu voluntad, podamos, Señor, transmitir un nuevo tema. Padre amado, te pedimos todo